Voy a acompañar al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bueno, ¿cuántos los tenéis? Que me levanten la mano, así puedo comenzar a leer, ¿vale? Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A este mensaje lo he titulado El Evangelio de la Provocación. Quizás choque un poco nuestras mentes por la palabra que uso, ¿no?, de provocación, pero me gustaría un poco leer una definición que he buscado acerca de la palabra provocación, y dice así: provocación es una actitud, una acción o un conjunto de palabras con que se provoca en alguien la ira o el deseo. Vuelvo a leer de nuevo. Provocación es actitud, acción o conjunto de palabras con que se provoca en alguien la ira o el deseo. Y en esta tarde el Señor había puesto esto en mi corazón, y la verdad que es algo que tenemos que tener mucho cuidado y a estar en alerta constantemente, porque es un aspecto muy minucioso que se puede introducir en nuestras vidas y que poco a poco puede ir envenenando nuestro corazón hasta incluso llegar a apartarnos del Señor. Y es que he titulado este mensaje el Evangelio de la Provocación, porque el mensaje que os ha sido anunciado, todo lo que el pastor ha predicado y muchas personas han venido aquí, ese Evangelio que os ha sido anunciado ha sido provocado por alguien que es del Señor. Este Evangelio que ha sido anunciado, que ha sido provocado, tiene una finalidad, tiene un propósito. Y este propósito es para que tú y yo podamos de alguna forma sacudirnos, que nos pueda hacer temblar, nos pueda hacer mover. Porque este Evangelio que ha sido provocado por el Señor no está hecho para que nosotros podamos vivir en una estabilidad o una vida quieta, sino que nos ha llamado a que nos podamos estar moviendo, que podamos estar constantemente sin parar. Dios, en su plan perfecto, preparó de antemano el Evangelio, que es una buena noticia, con sutileza, con precisión, para que pudiésemos adoptarlo, para que podamos vivirlo en nosotros y que este pueda ser un mensaje transformador para nosotros. Y es por esa razón por la cual el Señor nos ha dado el Evangelio, nos ha provocado un Evangelio, para que este Evangelio venga a nosotros, lo podamos adoptar y posteriormente vivirlo. ¿Con qué finalidad? Para que podamos heredar la vida eterna. Y déjame decirte que si este Evangelio que os ha sido anunciado, que lo sabéis muchos versículos, lo sabéis muchas cosas, si este Evangelio no provoca que tú te muevas, no provoca que te sacuda, no provoca que te incomodes, no te hace temblar o no te hace mover de tu comodidad, déjame decirte que si este Evangelio que ha sido provocado por el Señor no cumple esta función, no cumple este propósito, déjame decirte algo que, como lo dicen en las películas, ¿no? Houston, tenemos un problema. Si este Evangelio no provoca algo similar a lo que yo he dicho, déjame decirte que tenemos un grave problema. Y es que para que este Evangelio que ha sido provocado por el Señor, y perdonadme si digo tantas veces provocado, pero de alguna manera quiero que os quede esta palabra, ¿no? Pero si este Evangelio que ha sido provocado por el Señor no cumple esta función, es sinónimo o parecido a que el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Pero si este Evangelio que ha sido provocado toma sentido, toma origen, toma una finalidad, es primeramente porque tú
has permitido que el Señor venga a ti y haga una transformación, y que Dios está obrando en él. Primeramente, en el primer punto que os quiero hablar sobre el poder del Evangelio, he destacado 3 puntos, que es, en primer lugar, el Evangelio es la palabra de Dios. Voy a leer esto que me gustó mucho, y dice: la palabra de Dios tiene la revelación divina, la palabra pronunciada por Dios mismo. Está hablando de este libro que todos conocemos. La palabra de Dios tiene la revelación divina, la palabra pronunciada por Dios mismo, y que contiene tantas advertencias y ejemplos que nos sirven para que cumpla su propósito. ¿Y qué te quiero decir con esto? Y es que, hermanos y personas que nos visitan quizás hoy, y es que tenemos que creernos que el Evangelio que el Señor nos ha dado, nos ha otorgado, es palabra de Dios. Si tú quieres realmente que ese Evangelio que el Señor ha provocado, que nos ha dado para que nosotros lo viviésemos, primeramente tienes que creer que eso es palabra de Dios. Porque si tú no crees que el Evangelio que os ha sido anunciado no es palabra de Dios, de nada te va a servir, porque te va a entrar por un oído y te va a salir por otros, como decía mi madre cuando me regañaba. Y es que tenemos que creer que este Evangelio, esta palabra, este mensaje que Cristo mostró a sus discípulos, que enseñó a sus discípulos y que nos dejó por herencia, es palabra de Dios. Un mensaje que inspira, que transforma, como dice la palabra, que redarguye, que impulsa a corregirnos. Dice 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para que te puedas dar cuenta, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Este mensaje, este Evangelio, esta palabra que os ha sido anunciada, tiene por finalidad para que tú puedas cada día ser una mejor persona, una persona digna de que el Señor te mire, digna de que el Señor diga: mira, este es mi hijo amado. Primeramente hemos dicho, hay que creer que la palabra, el Evangelio que ha sido provocado por el Señor, es palabra de Dios. Debemos de creernos de esto. En segundo lugar, el Evangelio que ha sido provocado por el Señor es vivo y es eficaz. Hablamos de que este Evangelio está vivo porque el Señor está vivo. El Señor constantemente transforma, mueve, hace cosas, nos sorprende. Vemos que Dios está vivo, Él hace la transformación. Y en segundo lugar, es eficaz porque cuando leemos la palabra o escuchamos un mensaje, ese mensaje provoca algo en nosotros que es transformador, que nos invita a que podamos cambiar. Por tanto, el Evangelio primeramente está para que podamos creerlo, y en segundo lugar es un Evangelio que está vivo y es eficaz. Y de nada vale, hermanos, y es que llevo varios años en el Evangelio, pero hay muchas veces que he visto a personas, ¿no?, que dicen: mira, yo no tengo necesidad de que alguien, una persona me venga a decir qué es lo que yo debo de hacer. Y es que hay que tener cuidado, hermanos, y es que la soberbia se introduce lentamente y poquito a poquito en nuestras vidas, y que a la larga impide que el Señor obre en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por tanto, cuando la soberbia, el orgullo, cuando decimos: mira, yo no quiero saber nada de la iglesia porque de nada me sirve, déjame decirte que eso es de orgullo, y que automáticamente le está diciendo: Señor, mira, yo no quiero saber nada de ti, yo no quiero que tú cambies mi vida, yo no quiero que hagas algo. Por tanto, el Evangelio se vuelve ineficaz. Por tanto, tengamos cuidado, hermanos, en no caer en la soberbia, porque eso nos distancia más del Señor que acercarnos. En tercer lugar, y si os dais cuenta, estoy siguiendo el versículo que hemos leído, el Evangelio provocado por el Señor es cortante. Dice la palabra: entra y corta en lo más profundo de nosotros. Y dice el versículo que dice: penetra. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. En otras palabras, para que nos situemos, las coyunturas básicamente son los ligamentos que todos tenemos en nuestras extremidades, y los tuétanos son la
las cositas blancas que están llenas, están por dentro de nuestros huesos. Dice que hasta ese nivel es capaz de la palabra entrar en nuestras vidas. Y es que el Evangelio ha sido provocado, incluso me atrevería a decir que el Evangelio ha sido provocado aposta por el Señor para que eso pueda cortar profundamente cosas de nuestro corazón. Y es que quizás tú te preguntes y digas, ¿cómo o por qué razón el Evangelio es cortante? ¿O por qué la palabra de Dios es cortante o hace algo en mi vida? Y es que la palabra muchas veces no, la palabra siempre va a ir en contra de tu carne. Y por ejemplo, si tú tienes un deseo, algo que tú quieres en tu corazón y que no es conforme a lo que Dios quiere, muchas veces el Espíritu Santo te dice, mira, eso no es así. Y automáticamente en tu corazón, en tu profundidad, empieza a haber cortes porque dice, mira, eso no te sirve de nada. Y es que el Evangelio ha sido provocado por el Señor para cortar profundamente. Y no se viene a mi mente, ¿no? Y de hecho suele pasar a los jóvenes, ¿no? Cuando nos dice, mira, venid, el pastor se cansa de enviar difundido, ¿no? Dice, venga, venir a repartir los folletos o venir a descargar la furgoneta. Me viene mucho la cara de Pablo, ¿no? Y es que automáticamente decimos, es que de repente es que mi madre me llama, o los niños salen de la guardería un domingo, ¿sabes? Después de evangelismo y automáticamente pones excusas cuando de repente el Señor te está diciendo, mira, ve y cumple con lo que tú sabes que es lo correcto y con lo que a mí me agrada. Y es que el Señor siempre va a hablar lo contrario a tu carne. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que tú de alguna forma te santifiques o que tú cambies para que tú puedas heredar la vida eterna. Y también, y es que este Evangelio, además de ser algo que corta profundamente, es un Evangelio que nos hiere y nos hace sangrar y nos hace doler. Dice, nos denuncia, nos perturba, nos hace estar incómodos, hiere nuestras conciencias, revela cosas escondidas y quebranta aún siempre para nuestro provecho. Esto significa que el Evangelio nos hiere, nos corta y nos hace algo en nosotros. Y para esto me gustaría leer Mateo 23, que dice, 23 versículo 13 y 15, Jesús exhortando a los escribas y fariseos dice, ay de nosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15 de Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. ¿Qué os quiero decir con esto? Y es que aquí Jesucristo empezó a exhortar a los escribas y a los fariseos, y de alguna forma les decía las verdades. ¿A cuánto les gusta que les digan las verdades? ¿A cuánto les gusta? A nadie les gusta que nos digan las verdades, y más cuando saben que tienen razón, pues peor, ¿verdad? Y automáticamente, ¿qué ocurre en nosotros? Nos enfadamos, nos alteramos y de repente, ¿sabes? Pero vemos que este Evangelio ha sido provocado para causar eso en nosotros. Y es que me gustaría ilustrar, ¿vale? Y pido perdón si las imágenes son un poco fuertes, ¿vale? Pero es que me he tomado la molestia de comprar un trozo de carne, ¿vale? Y quiero ilustrar, ¿vale? Lo que básicamente sería la palabra y nosotros. Y es que, por ejemplo, viene a mi mente, ¿no? Cuando estoy diciendo, ¿no?, que el Evangelio ha sido provocado, ha sido hecho para hacernos sangrar, provocado para que nos duela, para que nos hiera profundamente. Y es que, por ejemplo, cuando el pastor dice, mira, hermano, el Señor quiere contar contigo, el Señor te ha llamado y te está diciendo que
igual puede venir, tengo aquí los ejemplos, y es que cuando de repente faltamos el respeto a nuestros padres, por ejemplo, o a nuestras mujeres, o viceversa, a nuestros maridos, y es que cuando de repente nos buscamos y decimos, déjame en paz, loca, no quiero saber nada de ti, y de repente te vas a mostrar y de repente el Señor te dice, oye, estás equivocado, estás haciendo mal, ve y acércate a tu mujer y cuando tú sabes que no, él te da la culpa, yo no quiero saber nada de ella, tú no sabes, Señor. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor en eso? Con su palabra y su espíritu es acordar lo que no lo va a sacar. Por esa razón lo estoy contando, y es que el Evangelio que ha sido provocado por el Señor tiene que ser un Evangelio que nos hiera, un Evangelio que nos duela, un Evangelio que nos haga mover en nuestra comodidad, que nos haga tambalear, que nos haga mover, porque el Evangelio es eso. El Evangelio no es un Evangelio para estar quieto, estático y paralizado. El Evangelio es para que nuestras vidas puedan ser transformadas, puedan ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y es que, ¿sabes por qué nos hiere y nos hace sangrar y nos hace doler el Evangelio? Porque a tu carne no le gusta oír lo que Dios quiere para ti. Y por esa razón te duele y te retuerce por dentro. ¿Por qué? Porque tu carne, tu humanidad o tus, yo qué sé, sueños, o llámalo como tú quieras, te hace doler eso y te duele por dentro. Porque no quieres escuchar lo que Dios quiere para ti. Porque sabes perfectamente, iglesia, y yo lo sé perfectamente, que cuando Dios habla, Dios quiere lo mejor para mí y para ustedes. Y por esa razón duele, porque nuestra carne, que es contraria a las cosas de Dios, no quiere saber nada de Dios. Para que este evangelio que ha sido provocado por Dios, para que tome sentido y eficacia, para que todo esto que estoy hablando de que creamos que la palabra de Dios es de Dios, para creer, para saber que el evangelio de Dios está vivo y es eficaz, y para saber que el evangelio es cortante, es necesario que tengamos esa llenura del Espíritu Santo. Y es que déjame decirte que es imposible que nosotros podamos entender las cosas de Dios cuando estamos pobres y vacíos del Espíritu Santo. Porque todo tiene sentido y fundamento en la obra santificadora del Espíritu Santo. Y es que una persona que no conoce a Dios, que está vacío del Espíritu Santo, nunca podrá darse cuenta el motivo o la razón por la cual Dios ha provocado o nos ha dado el Evangelio. Y es que nunca una persona que está vacía del Espíritu Santo va a entender que Dios ha llamado a personas como usted y como yo con un propósito, con una finalidad. Por tanto, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para poder aclarar esto, me gustaría que podamos ir a 1 de Samuel, capítulo 9, por favor. Y quiero ilustrar la vida de una persona que estuvo llena del Espíritu Santo y que posteriormente estuvo vacía del Espíritu Santo también. 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Me gustaría que podáis estar con vuestras Biblias abiertas para poder dar saltos, que los voy a hacer, ¿vale? Aquí vamos a hablar sobre Saúl, una persona que fue llena del Espíritu Santo. Empecemos. 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Está hablando de un hombre. Dice: joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De otros, dice, que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquier pueblo. Vamos a versículo 15 del capítulo 9 y 17. Dice: y un día antes que Saúl viniese,
Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su amor ha llegado hasta mí. Y dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Sobre su pueblo Israel. Versículos 6 y 7 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Versículo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Vuelvo a repetir esto, y dice que sobre Saúl dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Te he contado, saltándote versículos, la vida básicamente de Saúl, y es que el Señor había levantado a un joven llamado Samuel, que ya no era joven en aquel tiempo, y le dice: ve a tal lugar y yo te diré cuál es el hombre que yo quiero poner por rey de mi pueblo. Y dice que de repente cogió Samuel una tinaja o una retoma, dice la palabra de Dios, de aceite, cogió y le derramó sobre Saúl y finalmente lo besó. Le untó, bueno, le echó aceite, ¿vale? Y en el Antiguo Testamento es así, ¿no? Dice que el aceite es equivalente a la presencia o al Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, Samuel, por medio del simbolismo del aceite, estaba diciendo: mira, te pongo del Espíritu Santo, o ya empiezas a tener del Espíritu de Dios. ¿Vale? Sencillo. Y es que vemos aquí posteriormente, no quiero seguir alargando esta sección, y es que vemos como un hombre de repente es elegido por Dios, de repente es ungido por el Señor, de repente el Espíritu de Dios empieza a habitar en él empieza a vivir bajo el poder y la autoridad del Señor, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero vemos como aquí este hombre se dejaba guiar por la presencia del Señor, porque el Señor le decía: ve, descienda a tal sitio, o Saúl, haz esto, haz lo otro, y de repente Saúl le decía: mira, Señor, pues yo voy allí, voy a combatir, voy a luchar, voy a pelear, voy a hacer lo que tú quieras. ¿Y qué pasaba con Saúl? Era todo victoria, el pueblo estaba contentísimo con él. Pero de repente me gustaría volver a leer el capítulo 13, versículo 13, dice: posteriormente a esto dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ha mandado. Vemos cómo ese joven o ya hombre era guiado, era llevado por el Espíritu de Dios a cualquier lugar que le dijese, pero de repente el Señor en medio de una batalla, en medio de una pelea, le dice: mira, Saúl, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú vayas a tal pueblo y aniquiles a todo el mundo, no quiero que se quede nadie vivo. Era lo que Dios había dicho, pero de repente Saúl se dejó llevar por sus pensamientos, incluso por su provecho, y de repente fue a ese pueblo y él decidió no matar a todas las personas, sino que quedó una persona viva, y de hecho se quedó con
con los animales y con demás cosas que estaban allí en aquella tierra. Y de repente el Señor le dice estas palabras, y es que, mira, te voy a quitar el reino que se te ha sido dado. Y es que viene mucho a mi mente, y es que la importancia de vivir con la llenura del Espíritu Santo, vivir lo que el Señor ha provocado para que vosotros pudieseis vivir y yo pudiese vivir. Y es que el Señor quiere hacer como lo hizo con Saúl, que nosotros podamos estar llenos de su presencia, que podamos estar rebosando del Espíritu de Dios y que podamos ser llevados, podamos ser instruidos, podamos ser, hacer cualquier cosa bajo su dirección, y que no vivamos vacíos, pobres, porque de repente, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios empieza a ser pobre en nuestras vidas? Y es que de repente empiezan a haber malas decisiones, empiezan a haber malos pasos. Dice en la palabra que de hecho Saúl y David, Saúl de hecho había como considerado a David como un amigo, como alguien a quien apreciaba, alguien a quien quería. Pero de repente, ¿qué pasó cuando David derrotó a Goliat? ¿Qué pasó? Dice que, ¿cómo era la canción? La tengo aquí. 10,000. Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Y dice que ahí las mujeres se ponían contentas, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? De repente en su corazón, en el corazón de Saúl, empezó a haber envidia, orgullo, decir, oye, ¿quién es este muchacho que de repente surgió y ya es más popular que yo? Porque déjame decirte esto, y perdona que sea directo, y es que cuando estamos vacíos del Espíritu Santo empezamos a tomar malas decisiones, malos pasos. Empezamos a hacer, perdóname por esta palabra, empezamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque automáticamente ya el Espíritu de Dios ya no empieza a gobernar nuestra vida. Ya el Espíritu de Dios ya no tiene esa autoridad en nosotros, sino que nosotros tenemos la autoridad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros deseos. Y por esa razón surgen malos resultados, malas cosas en nuestras vidas. Por tanto, todo esto empezó cuando Saúl empezó a oírse a sí mismo. Todo le empezó a ir mal a Saúl cuando empezó a dejar de lado el Espíritu de Dios. Empezó a oírse a sí mismo, dejando de vivir lo que Dios le decía que hiciese. Saúl se había apartado del Espíritu de Dios cuando empezaba a dirigir él mismo su vida. Y eso es un gran problema. Y vuelvo a decir lo que había dicho al principio. Houston, tenemos un problema cuando empezamos a estar llenos, cuando empezamos a estar vacíos del Espíritu Santo. Empieza a ser un gran problema en nuestras vidas, en nuestro corazón, en todo, cuando empezamos a estar vacíos del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que clamaba David? ¿Os acordáis qué era lo que clamaba David cuando pecó, cuando le falló a Dios? ¿Qué dijo? ¿Os acordáis? No quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo te voy a dar una esperanza, iglesia, y es que el Señor no se va a apartar de ti, pero tú sí que te puedes apartar del Señor. Tú sí que te puedes apartar del Señor. El Señor te va a proteger, el Señor te va a guardar, el Señor va a ser como ese padre que va a cuidarte de ti. Pero cuando empecemos a descuidar la presencia de Dios, automáticamente podemos caernos y quizás no levantarnos de ahí. Y eso le pasó a Saúl, que el Señor le había dado un reino para que él gobernase, le había dado la capacidad, el poder para poder hacer lo que él, de alguna forma, lo que el Señor quería. Pero él de repente dijo, mira, yo soy mejor que el Señor y no me hace falta, ¿no? Y empezó a tomar decisiones. Y de igual forma pasa con nosotros de eso, y es que el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Y ¿sabes cuál fue no realmente, pero ¿sabes cuál fue aquel problema de todo? Y es que Saúl empezaba a tener la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada. Y es que el Evangelio, como os había dicho al principio, es que el Evangelio que el Señor nos ha dado está hecho para cortarnos por dentro. ¿Y sabes cuál es el motivo, la razón por la cual el Evangelio no es eficaz en nosotros? Cuando tenemos la conciencia cauterizada, es decir, cuando no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Y es que
definiendo la palabra conciencia, la frase conciencia cauterizada, dice: tener una conciencia cauterizada. Dice: tener una conciencia cauterizada es el resultado de pecar continuamente y empedernidamente. El pecado enturbia el sentido moral del bien y del mal, y la persona que peca constantemente se hace insensible a las advertencias o a los toques de atención del Espíritu Santo. Conciencia cauterizada: la persona que peca constantemente se hace insensible a las advertencias o toques del Espíritu Santo. Y eso es la conciencia cauterizada. Cuando el Señor, el Evangelio que nos ha sido anunciado, que nos ha sido provocado para nuestro bien, aunque hiera, duela, aunque nos moleste. O sea, este Evangelio ha sido hecho para que de alguna forma transforme nuestras vidas, pero este Evangelio se vuelve ineficaz cuando tenemos la conciencia cauterizada. Es decir, cuando empezamos a pecar deliberadamente, cuando empezamos a ignorar las voces de Dios, cuando empezamos a pensar en nosotros mismos que en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que os había dicho al principio, que es una pequeña sutileza, es algo minucioso que se introduce en nuestro corazón y que impide que vivamos lo que Dios quiere para nosotros. La conciencia cauterizada, cuando decimos: mira, ya es que me da igual lo que diga el pastor, ya me da igual. Eso significa tener la conciencia cauterizada. Cuando sabes que el Señor ha levantado a un hombre, a unos pastores que te tienen que, de alguna forma te guían o te llevan a las cosas de Dios. O cuando de repente un hermano te dice: mira, es que te tienes que apartar de pecar. Mira, estás viviendo en fornicación. Y de repente dices: es que no quiero, ya. No es malo, el mundo sabe que eso no es malo. O para mí eso no es malo. Déjame decirte que eso es tener una conciencia cauterizada. O sea, que de repente el Señor empieza a cortar y tú dices: mira, me gusta como el Señor corta en mi corazón, Eso significa tener una conciencia cauterizada, que cuando el Señor corta con su palabra por dentro de nosotros, ya no nos duele, ya no sangramos, ya no nos hace cosas. Y por esa razón el Evangelio que ha sido provocado por el Señor, nos tiene que de alguna forma sacudir, nos tiene que de alguna forma dolernos, de alguna forma tiene que hacer algo en nosotros, porque por esa finalidad ha sido dada, para que tú y yo podamos heredar la vida eterna. Porque si el Señor hubiese querido, hubiese dicho: mira, los creo y allí que se busquen la vida. Pero déjame decirte que no es así las cosas. El Señor creó a una humanidad. ¿Con qué? Para que esa humanidad tenga su santificación, tenga su crecimiento, para posteriormente heredar juntamente con ellos y compartir la gloria allí en la eternidad. Por esa razón dejó el Evangelio. Por esa razón, cuando leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en esa palabra Dios vemos la Trinidad, vemos ya a Jesucristo. Cuando Jesucristo posteriormente sabemos y hemos leído que murió y resucitó por darnos la salvación a todos. Y es que el Evangelio que os ha sido anunciado ha sido provocado para que tú y yo podamos heredar la vida eterna. Y yo creo, iglesia, que es el momento en el que podamos de alguna forma volvernos al Señor y decirle: Señor, ¿cómo está mi corazón? Me duele lo que tú me dices en tu palabra. Me duele cuando me dice: oye, ama a tu mujer. O de repente, joven, cuando el Señor te dice: oye, honra a tus padres. ¿Todavía me sigue doliendo eso por dentro? ¿O ya me he dejado de doler? Y me gustaría que los chicos de la alabanza puedan pasar y que, perdóname si ha sido un golpe muy duro, pero el Señor ha puesto esto en mi corazón. Y yo creo, iglesia, que hay que tener cuidado y hay que tener esa cautela de no caer en la conciencia cauterizada, de no caer en ese dolor de cuando vemos el pecado ya no nos duele. Por tanto, iglesia, os pido que os pongáis de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él haga hoy algo en nuestras vidas y en nuestros corazones.
¿Sabéis, iglesia? Es un mensaje muy agrio para nosotros, pero déjame decirte que, aunque quizás no te des cuenta, pero en el muy fondo, detrás de este mensaje, hay un mensaje de amor de Dios para ti, para mí. Y como yo te había dicho, y es que si le diésemos igual a Dios, Dios hubiese hecho, ya nos hubiese fulminado, hubiese acabado ya con todo. Pero a pesar de todo, de nuestra naturaleza, a pesar de todo, el Señor cada día te sigue dando una oportunidad para que tú, de alguna forma, puedas desechar lo que sobra de tu vida, desechar lo que realmente sobra para que tú puedas heredar la vida eterna. Y es que este mensaje realmente es un mensaje de amor para ti y para mí. Y es que el Señor quiere la santificación. El Señor nos está llamando a la santificación. El Señor nos está llamando a estar llenos del Espíritu Santo. El Señor nos dice: velad y estad atentos, porque el enemigo viene como león rugiente. Y el enemigo de repente viene a nosotros cuando estamos distraídos, cuando estamos vacíos del Espíritu Santo. Por tanto, hoy el Señor nos está llamando a estar expectantes, velando, atentos, despiertos, porque de repente el enemigo va a venir y de repente nosotros, bajo el poder y autoridad del Señor, vamos a decir: mira, en el nombre de Jesús, fuera, tú no me puedes hacerme a mí nada. Por tanto, hoy vamos a pedirle al Señor que Él pueda ablandar nuestro corazón. Y si de alguna forma, si nuestro corazón ha caído en una conciencia cauterizada, o que ya no nos duele lo que nos dice la palabra de Dios, primeramente podamos pedirle perdón al Señor, porque el Señor no quiere que tengamos corazones de piedra, sino corazones que sean de carne y que puedan ser usados y tratados por Él. Por tanto, allí donde estás, levanta tu voz y pídele al Señor. No te calles, clama al Señor. El Señor te está escuchando. El Señor escucha tu voz. Él sabe por cada situación que tú estás pasando. Él sabe cuál es la situación espiritual que tú estás viviendo. Y quizás hoy el Señor te está llamando, te está diciendo: oye, despierta, 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 mantente alerta. Sí, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, por ese mensaje de amor, por amar a este pueblo, por amarnos tanto, Señor, que dejaste ese evangelio, esa palabra, ese mensaje transformador, inspirador, un mensaje que nos tambalea, un mensaje que nos mueve de nuestra tranquilidad. Sí, Señor, mi Dios, levanta al que está caído, levanta a aquel que está débil, Señor. Espíritu Santo de Dios, allí donde estás, clama al Señor, llénate del Espíritu Santo. Si te sientes lejos, si te sientes apartado del Señor, allí donde estás, levanta tu voz y dile: Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Señor, necesito de ti. Clama al Señor allí con tu boca. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Vuelve a Jesús. Vuelve. Moriste por mí Al Señor. Tu corazón tiene que estar en sintonía con el Señor. Llevaste mi culpa. Vuelve en la cruz. de corazón al Señor. Cargaste en tus hombros
hombros mi carga. Si has puesto barreras o impedimentos que te distancian de Dios, rómpelos en el nombre de Jesús. Rómpelos en el nombre de Jesús. Acércate al Señor, iglesia, a tu corazón. ¿Qué puedo decir? El Señor quiere que tú rindas tu corazón ante Él. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino. Allí donde estás, cántale al Señor. Tu espíritu vive en mí. Derrama tu vida, derrama todo delante de Dios. Declararé tus promesas, me acerco a ti. Oh Acercamos Señor, de ti, ¿qué nos puedo acercamos a ti, Señor. hacer? A ti, Señor, a tu presencia, Señor. Envuélvenos, Señor, envuélvenos, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. No lo apartes, Señor. No lo apartes, Señor. Llénanos, envuélvenos de tu Santo Espíritu, mi Dios. Completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, oh, oh. Solamente a ti, solamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo a ti, pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Me gustaría que aquellas personas que de alguna forma se han dado cuenta que han descuidado el estar conectados con el Espíritu Santo y que quizás y se dan cuenta de que necesitan más del Señor, me gustaría que pudiesen pasar aquí adelante como una señal de decir: Señor, mira, yo quiero más de ti, yo necesito más de ti. E incluso aquel que tiene su relación con Dios de oración constantemente, incluso aquella persona que sepa y quiere más de Dios, que pase aquí adelante, que vamos a dar un paso de fe y decir: Señor, mira, yo no me conformo, yo quiero más de ti. Y allí donde estás, clama al Señor, pídele más al Señor. El Señor quiere más, quiere más, 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 Señor, más de ti, Señor, más de ti, Señor, más de ti, Señor. Rompe, Señor, límites, rompe barreras, rompe todo aquello que hemos establecido humanamente. Queremos algo sobrenatural. Llénanos, Señor, envuélvenos, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Avívanos, avívanos,
Aviva nuestro corazón. Avívalo, Señor. Pon fuego ardiente. Pon algo ardiente en nuestro corazón, Señor. Oh Santo Rey. Con manos alzadas vengo a ti, pues todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor, tuyo, yeah. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor, ¿qué puedo hacer? Lléname, Dios. Lléname, Dios. ¿Qué puedo decir? Vuelve, Padre, con tu poder. Ofrezco mi corazón. Aviva corazones, Señor. Corazones que están apagados. Avívalos, mi Dios. Completamente Avívalos, Padre. Avívalos, a Señor. ti. Llénalos, mi Dios. Solo a Llénalos, ti, Señor. Jesús. Más de ti, Señor. Puedo Oh, Santo Rey, hacer. Señor. Oh, 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 yeah. Yeah, yeah. Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Ese lugar, Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Señor, tú eres Dios de lo imposible? Lo que es imposible para ti, lo que no puedes vencer en la carne, lo que no puedes cambiar por ti mismo, el Espíritu Santo puede hacerlo en ti. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio hay poder para salvarte. En el Evangelio hay poder para restaurarte. En el Evangelio de Dios hay poder para restaurarte. Recibe el Evangelio de Jesucristo con un corazón sensible. Y di: Señor, tú puedes hacer lo imposible. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Te adoramos. Te adoramos. Espíritu Santo. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Señor, es tu palabra. Y Dios de lo imposible. Es tu palabra la que hace la obra. Tu palabra penetra en nuestro corazón. Llega hasta lo más profundo. Sana nuestras heridas. Nos levanta de nuestra apatía. Tuyo es todo el honor. Solo tu voz. Dios de lo imposible. Te adora. ¿Por qué no levantas una adoración a Él? Y dile: Señor, tú lo haces, tú lo haces. Soberano. Es tu espíritu en mí. Tuya es toda la gloria. Díselo, iglesia, tuyo es. Tuyo es todo el honor. Tuya es. Tuya es. Y tú Te damos la gloria Toda la gloria. por tu obra perfecta en la cruz. Tuyo es todo el honor. y tuya es Tuya es. toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Gracias, Jesús, en esta noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra es tuya, porque el mensaje que nos dejaste eres tú, hablándonos directamente a nosotros. Ayúdanos y enséñanos a no quitarle importancia a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo y todo lo que tú nos
muestras, nos enseñas, es vida a nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder.